Era medianoche en la sede de Collins Defense Group. Evelyn Collins, directora ejecutiva de 25 años, acababa de salir de su ascensor privado cuando 3 hombres con equipo táctico negro, máscaras y armas bloquearon su vehículo. Sus movimientos eran precisos, profesionales, claramente mercenarios. La obligaron a salir del coche, le ataron las muñecas con bridas y le cubrieron los ojos con una capucha. Horas más tarde, Evelyn estaba sentada atada en un almacén abandonado, sintiéndose desesperanzada. De repente, oyó un movimiento desde arriba. Una sombra descendió silenciosamente en el espacio. En cuestión de segundos, neutralizó a los 3 captores con precisión militar. Cuando una tenue luz cruzó su rostro, Evelyn se quedó sin aliento. Era Jack, su marido solo de nombre. El hombre al que había relegado a trabajar como seguridad para pagar alguna deuda familiar. El hombre al que nunca había reconocido públicamente. El hombre que acababa de salvarle la vida. Ella había pasado años menospreciando a este hombre, sin saber nunca que él le había salvado la vida, no solo esa noche, sino una vez antes, mucho tiempo atrás. Evelyn Collins se había convertido en directora ejecutiva del 5º mayor contratista de defensa de Estados Unidos a la edad de 22 años, tras el trágico accidente de helicóptero de su padre. Robert Collins había construido el imperio de la nada, transformando una pequeña empresa de ingeniería en un gigante que suministraba tecnología crítica al Pentágono y a los aliados de la OTAN. En salas de juntas llenas de contratistas militares que le doblaban la edad, Evelyn luchó para demostrar que era digna de su puesto. Se ganó la reputación de ser brillante pero fría. Una mujer que había sacrificado la calidez por el respeto en una industria dominada por hombres. Su personal la llamaba reina de hielo a sus espaldas, aunque nadie cuestionaba su competencia o dedicación. Lo que no vieron fueron las noches de insomnio, el peso de las decisiones que afectaban la seguridad nacional y la profunda soledad que acompañaba su posición. Debajo de sus trajes a medida y su perfecta compostura, había una mujer atormentada por la última petición de su padre. Una promesa hecha en su lecho de muerte que cumplió a regañadientes. Mary Jack Dawson, susurró su padre, apretándole la mano con las fuerzas que le quedaban. Nuestra familia tiene una deuda de vida con él. Así es como lo pagas. Ella había accedido, no por amor ni por comprensión, sino por obligación. El matrimonio no era más que papeleo, un acuerdo legal que había mantenido en estricta reserva. No existía ni una sola foto de la ceremonia. Nunca se mudó a su apartamento, nunca lo presentó a su círculo social, nunca lo saludó al cruzarse en los pasillos de la empresa. Para Evelyn, Jack era simplemente una obligación incómoda, una reliquia de un pasado misterioso que su padre nunca había explicado del todo. Le había ofrecido generosamente un puesto de seguridad en el nivel más bajo de su empresa, considerando que era suficiente pago para la deuda que su padre creía que tenían. Jack Dawson vivía en las sombras de su propia vida. A sus 36 años, su cuerpo aún conservaba la fuerza disciplinada de sus años militares, pero sus ojos cargaban con el peso de alguien que había visto demasiado. Su apartamento, en un modesto barrio al otro lado de la ciudad, estaba escasamente amueblado, un lugar para dormir más que un hogar. Pocos sabían que el sargento mayor Jack Dawson había pertenecido en su día a la élite de la élite, un operador de la Fuerza Delta con un historial de servicio condecorado, que permanecía mayormente clasificada. Su equipo había llevado a cabo operaciones en 14 países, neutralizando amenazas incluso antes de que llegaran a suelo estadounidense, hasta Kandahar, la misión que atormentaba sus sueños. 4 rehenes, cooperantes, habían muerto debido a una decisión suya. El informe oficial lo absolvió de toda culpa, citando circunstancias imposibles e información contradictoria. Pero Jack sabía la verdad. Dudó durante 1,4 segundos en un momento crítico, y el precio fue 4 vidas inocentes. Dejó el ejército poco después, cargando con su armadura de culpa. Cuando Robert Collins, un antiguo contacto militar, le ofreció la oportunidad de empezar de cero mediante un acuerdo con su hija, Jack aceptó,
no por deseo, sino por falta de alternativas. Ahora patrullaba los pisos inferiores del grupo de defensa de Colin, observando desde la distancia cómo Evelyn construía su imperio. Soportó las miradas de reojo de los ejecutivos que se preguntaban por qué un hombre de su evidente capacidad permanecía en un puesto tan bajo. Absorbió el desdén casual de Evelyn sin quejarse. Era, creía, una penitencia justa. El viaje. De vuelta a la ciudad, el silencio reinaba. Jack conducía con precisión militar, buscando constantemente amenazas con la mirada. Evelyn, sentada en el asiento del copiloto, intentaba conciliar al hombre a su lado con el eficiente depredador que había presenciado en el almacén. «Deberías ir a un hospital», dijo finalmente Jack, con la voz apagada. «Estoy bien», respondió ella automáticamente, aunque tenía las muñecas enrojecidas por las ataduras. «Puede que te hayan drogado». Procedimiento estándar. Debería saber del procedimiento estándar para secuestros porque no pudo evitar que la acusación se le notara en la voz. Jack tensó la mandíbula, pero no dijo nada. «Detente», exigió Evelyn de repente. Para su sorpresa, él obedeció sin rechistar, guiando el coche hacia el arcén de la carretera desierta. «¿Quién eres?», preguntó ella, girándose para mirarlo de frente. «Y no me vengas con esas tonterías de guardia de seguridad. Vi lo que hiciste allí atrás. Eso no fue entrenamiento de policía de Maul». El silencio se prolongó entre ellos, roto solo por el rítmico clic de las luces de emergencia. «Soy exactamente quien tu padre dijo que era», respondió Jack finalmente. «Alguien que le debía algo. Ahora estoy pagando esa deuda manteniéndote a salvo». «Esa no es una respuesta. Es la única que recibirás esta noche». Su tono dejó claro que la discusión había terminado. «Necesitas descansar y probablemente una evaluación médica. Podemos hablar mañana». Quería discutir, pero se sentía demasiado agotada. La adrenalina se estaba disipando, dejándola pesada por la fatiga. A la mañana siguiente, Evelyn canceló todas sus reuniones. En lugar de ir a la oficina, se encontró aparcada frente al edificio de apartamentos de Jack en un anodino coche de alquiler. El barrio era un desastre, ordenado, pero desgastado, muy distinto de su ático con vistas al río. Esperó 3 horas antes de que la curiosidad venciera a su orgullo. El edificio no tenía portero, ningún sistema de seguridad digno de mención. Su apartamento estaba en el 3er piso. 13. La cerradura era sorprendentemente sofisticada, pero el truco de la tarjeta de crédito que había aprendido en la universidad seguía funcionando. La puerta se abrió para revelar un espacio que le decía más sobre su marido que 3 años de convivencia. El apartamento era espartano, pero no estaba vacío. Un sofá de cuero desgastado frente a un televisor de tamaño modesto. Una estantería contenía volúmenes de historia militar, relaciones internacionales y literatura sorprendentemente clásica. Hemingway, Dostoyevsky, Conrad. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la pared junto a su cama. Las fotos estaban dispuestas en una cuadrícula precisa. Hombres con uniforme de combate, abrazados, rostros jóvenes, pero ojos viejos. En algunas, Jack estaba entre ellos, con un aspecto más vivo que nunca. En su mesita de noche reposaba un estuche de cuero desgastado. Dentro encontró condecoraciones militares, estrellas de bronce, corazones púrpura y otras medallas que no pudo identificar. La disonancia entre estos honores y el hombre que patrullaba silenciosamente el vestíbulo de su edificio era desconcertante, pero fue lo que encontró en su armario lo que realmente la impactó. Un baúl cerrado cedió a sus persistentes esfuerzos, revelando recortes de periódico y una fotografía amarillenta. El titular decía: «Héroe local salva a una niña del feroz ataque de un perro». La fotografía mostraba a un adolescente, con el brazo vendado pero sonriendo con orgullo junto a una cama de hospital donde una niña pequeña se recuperaba. El corazón de Evelyn se paró. La niña tenía 7 años, el verano anterior a 3er grado. Y el niño era sin duda un joven Jack Dawson.
Se desplomó en el suelo, con la fotografía temblando en sus manos. Esta era la deuda de la que había hablado su padre. Jack no solo le había salvado la vida ayer. La había salvado hacía casi 20 años, y ella había pasado 3 años tratándolo como si no fuera digno de su atención. Jack regresó a su apartamento exactamente a las 6:17 de la tarde, sin que sus movimientos delataran sorpresa al encontrar a Evelyn sentada en su sofá. Simplemente colgó su chaqueta en el gancho junto a la puerta y la miró con esos ojos indescifrables. Allanar la morada sigue siendo un delito, incluso para los directores ejecutivos, dijo con suavidad. Ella levantó la fotografía. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Algo cruzó su rostro tan rápido que podría haberlo imaginado. No. La simple honestidad de su respuesta la tomó por sorpresa. Había esperado negaciones, excusas, tal vez incluso un intento de aprovecharse de esta revelación. En cambio, fue a la cocina y llenó una tetera con agua, de espaldas a ella. ¿Por qué no?, insistió. No era relevante. No era relevante. Evelyn se puso de pie, con la ira subiendo por su garganta. Me salvaste la vida cuando era niña. Mi padre me obligó a casarme contigo por eso, y tú no creías que yo debiera saberlo. Jack se giró, apoyándose en el mostrador. Por primera vez, ella notó el cansancio en su postura, la ligera inclinación de su pierna izquierda. ¿Habría cambiado algo?, preguntó en voz baja. ¿Me habrías tratado diferente si lo hubieras sabido? ¿O simplemente te habrías resentido por estar en deuda con alguien a quien consideras inferior a ti? La tetera silbó, lo que le evitó tener que responder inmediatamente. Jack preparó 2 tazas de té con precisión mecánica, entregándole una sin preguntarle si la quería. ¿Quiénes eran esos hombres anoche?, ella preguntó, cambiando de tema. Profesionales contratados por alguien que sabe lo suficiente sobre usted como para eludir sus protocolos de seguridad. Tomó un sorbo de té. Todavía estoy trabajando en identificarlos. ¿Y cómo exactamente un guardia de seguridad tiene los recursos para hacer eso? La expresión de Jack se endureció. No siempre fui un guardia de seguridad. Claramente, señaló hacia la pared de fotografías. Fuerza Delta. Sus cejas se levantaron ligeramente. La primera reacción genuina que provocó. Tu padre nunca te lo dijo. Mi padre no me dijo nada excepto que necesitaba casarme contigo. Que nuestra familia tenía una deuda de vida contigo. Ella colocó su té intacto sobre la mesa de café. Quiero la verdad, Jack. Todo ello. Durante un largo instante la estudió como si estuviera sopesando algo en su mente. Luego suspiró. Un sonido tan humano que la sorprendió. Quería ser alguien que pudiera proteger el mundo, dijo finalmente, en voz baja. En cambio, fracasé. Cuando más importaba, le contó sobre Kandahar, sobre los rehenes, sobre el 1,4 en 4 segundos que había costado 4 vidas y había atormentado sus sueños todas las noches desde entonces. Tu padre era mi oficial al mando antes de partir para fundar su compañía. Jack explicó, él fue quien me reclutó para Delta. Cuando todo se vino abajo, él fue el único que aún creyó en mí. Sobre el ataque del perro cuando éramos niños. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Jack. Pura coincidencia. Yo tenía 16 años y trabajaba en el parque para ganar dinero durante el verano. Estabas actuando con tu típica terquedad, alejándote de tu niñera. Cuando aquel Rottweiler rompió la cadena, se encogió de hombros. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No todo el mundo habría dado 47 puntos para proteger al hijo de un desconocido. Evelyn replicó suavemente. Tu padre nunca lo olvidó. Cuando mi carrera militar implosionó, él me rastreó. Dijo que podía darme un propósito nuevamente. Los ojos de Jack se encontraron con los de ella directamente. El matrimonio fue su idea para garantizar que siempre estaría lo suficientemente cerca para protegerte, incluso después de que él ya no estuviera. El peso de esta revelación cayó sobre Evelyn. Durante todo este tiempo, ella había creído que estaba cumpliendo una obligación,
sin darse cuenta nunca de que era ella la que estaba siendo protegida. ¿Por qué aceptaste? Ella preguntó. Ser tratado como si no fueras nada. Jack permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz apenas era audible. Porque merecía algo peor. Por primera vez en años, Evelyn sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No por ella, sino por este hombre que había soportado tanto solo. Nadie tiene derecho a cargar con sus heridas solo para siempre, susurró. Algo se rompió en la fachada cuidadosamente mantenida de Jack. Él se dio la vuelta, pero no antes de que ella viera la humedad en sus ojos. En ese momento, Evelyn tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Ella ya no viviría separada del hombre que le había salvado la vida 2 veces. Era hora de curarlos a ambos. El cambio no se produjo de la noche a la mañana. Evelyn comenzó con pequeños gestos, elevando la autorización de seguridad de Jack, moviéndolo a su área personal y reconociéndolo cuando se cruzaban en los pasillos. Su equipo ejecutivo lo notó de inmediato y arqueó las cejas ante el repentino ascenso del misterioso guardia de seguridad. Los rumores se extendieron por la empresa como un reguero de pólvora. Algunos sugirieron que hubo una aventura. Otros, de forma más escandalosa, susurraron que tal vez estaba chantajeando al intocable CEO. Ninguno sospechaba la verdad. 2 semanas después del secuestro, Evelyn llegó al apartamento de Jack con 2 maletas. ¿Qué es esto?, preguntó, bloqueando la puerta. Me voy a mudar, afirmó, con total naturalidad. Cuando él no respondió, ella agregó, estamos legalmente casados después de todo. Evelyn, no te estoy pidiendo permiso, Jack. Por primera vez desde que lo conocía, Jack parecía realmente inseguro. ¿Por qué? Ella lo empujó y entró al apartamento. Porque estoy cansada de vivir una mentira. Porque mereces algo mejor de lo que te he dado. Porque dudó y luego terminó suavemente. Porque quiero conocer al hombre que me salvó 2 veces. Vivir juntos fue un cambio para ambos. Evelyn, que nunca había cocinado una comida en su vida adulta, se encontró aprendiendo a desenvolverse en la modesta cocina de Jack. Jack, acostumbrado a la soledad, tuvo que adaptarse a compartir su espacio con una mujer que atendía videollamadas a las 4 de la mañana con mercados extranjeros y dejaba archivos esparcidos por todas partes. Pero de alguna manera encajan. Las pesadillas de Jack eran menos frecuentes cuando Evelyn estaba allí. Evelyn se encontró durmiendo toda la noche por primera vez en años. El peso de sus responsabilidades se alivió temporalmente en su presencia. Desarrollaron rituales. Café en el pequeño balcón cada mañana, comida para llevar y películas clásicas los domingos. Ella le enseñó sobre estrategia corporativa. Le mostró cómo defenderse de los ataques comunes. Poco a poco, el apartamento se transformó. Evelyn trajo color al espacio, almohadones, arte para las paredes, plantas que prosperaron bajo su cuidado sorprendentemente atento. Jack observó con silencioso asombro cómo esta mujer, a quien había observado desde lejos durante 3 años, se revelaba como algo que no se parecía en nada al frío director ejecutivo que él creía conocer. Una noche, mientras estaban sentados en extremos opuestos del sofá y veían un documental sin ser visto, Jack formuló la pregunta que llevaba semanas gestándose en su mente. ¿Por qué me odiabas tanto antes? Evelyn miró fijamente su copa de vino, sopesando cuidadosamente sus palabras. No te odié. Odiaba lo que representabas, que era el control final de mi padre sobre mi vida. Ella lo miró a los ojos. Él controlaba todo. Mi educación, mi trayectoria profesional, incluso la empresa que heredé. Sentí que el matrimonio era su manera de controlarme desde el más allá. Jack asintió lentamente. Lo entiendo, pero me equivoqué, continuó. Sobre sus motivaciones, sobre ti, colocó su vaso en la mesa de café. Él no me estaba controlando. Él me estaba protegiendo de la única manera que sabía. Robert era bueno en eso, asintió Jack suavemente. Protegiendo a las personas.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo cuando Evelyn volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Lo siento, Jack, por cómo te traté. Él la miró por un largo momento y luego simplemente asintió. Sé que no fue perdón. Todavía no. Pero fue un reconocimiento. Y por ahora, eso fue suficiente. Durante las siguientes semanas, Jack comenzó a acompañar a Evelyn a ciertas funciones empresariales, no como su equipo de seguridad, sino como su marido. La primera vez que aparecieron juntos en una gala benéfica. Las páginas de Sociedad estallaron con especulaciones. Evelyn no confirmó ni negó los rumores. Simplemente presentó a Jack como mi esposo sin dar más detalles. Mientras tanto, la investigación del intento de secuestro reveló una conexión inquietante con uno de los competidores del grupo de defensa de Collins. La evidencia no fue lo suficientemente concluyente para tomar acciones legales, pero fue suficiente para poner a Evelyn en alerta máxima. Su equipo de seguridad fue renovado con la guía silenciosa de Jack. Aunque mantuvo su puesto oficial como oficial de seguridad, todos en la empresa comprendieron ahora que Jack Dawson contaba con la confianza del CEO. Lo que no entendían era por qué. La especulación varió desde lo romántico hasta lo conspirativo. Solo los consejeros más cercanos de Evelyn sabían la verdad. Que el hombre tranquilo de ojos vigilantes le había salvado la vida 2 veces. Una tarde, el asistente ejecutivo de Evelyn la encontró mirando por la ventana de su oficina. Un raro momento de quietud en su agenda típicamente frenética. ¿Está todo bien, señorita Collins? La mujer preguntó, preocupada por el comportamiento inusual de su jefe. Evelyn se giró y su expresión se abrió de forma inusual. He estado pensando en el legado, Sandra. Sobre lo que dejamos atrás. La empresa está más fuerte que nunca, le aseguró Sandra. Tu legado está seguro. Ese no es el legado al que me refiero, respondió Evelyn suavemente. Esa noche, le pidió a Jack que la acompañara al cementerio donde estaba enterrado su padre. Se quedaron en silencio frente a la elaborada lápida, mientras el viento susurraba en los jardines cuidadosamente cuidados. Solía venir aquí a discutir con él, admitió Evelyn. Sobre la empresa, sobre ti. Jack permaneció en silencio, ofreciéndole espacio para continuar. Creí saber lo que quería de mí. Excelencia, éxito y la continuidad de su imperio. Ella negó con la cabeza lentamente. Pero quizá lo que más quería era que yo estuviera a salvo, que no estuviera sola. La mano de Jack encontró la de ella. Sus dedos se entrelazaron mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el cementerio. Estarías orgulloso de ti, dijo Jack simplemente. Evelyn le apretó la mano. Eso espero, porque estoy a punto de cambiarlo todo. La reunión anual de accionistas de Collins Defense Group era tradicionalmente un asunto estatal. Informes financieros, actualizaciones de proyectos, aplausos educados. Este año, sin embargo, la atmósfera estaba llena de expectación. Rumores de un anuncio importante habían circulado durante semanas. Evelyn se encontraba detrás del escenario, repasando sus notas una última vez. Se había preparado meticulosamente para este momento, sabiendo las repercusiones que crearía tanto en su negocio como en su vida personal. No tienes que hacer esto, dijo Jack en voz baja a su lado. Para la ocasión llevaba un traje a medida, el primero que llevaba desde que dejó el ejército. La transformación fue sorprendente. El guardia de seguridad invisible desapareció y fue reemplazado por un hombre de presencia inconfundible. Sí, respondió ella, tomando su mano. Sí. Las luces se atenuaron y Evelyn Collins subió al escenario entre aplausos entusiastas. Durante 30 minutos, presentó el contenido esperado. Ganancias récord, contratos exitosos, adquisiciones estratégicas. Los miembros de la junta directiva asintieron con aprobación desde la primera fila. Entonces su tono cambió. Antes de concluir, tengo un anuncio personal. La habitación quedó en silencio, percibiendo el cambio. Durante los últimos 3 años,
Muchos de ustedes han especulado sobre mi vida personal, o la falta de ella. Una oleada de risas incómodas recorrió la audiencia. Hoy me gustaría presentaros a alguien. Ella se giró hacia las salas. Jack, ¿quieres acompañarme, por favor? Jack subió al escenario. Su porte militar era evidente en cada paso. Los murmullos se extendieron entre la multitud cuando él tomó su lugar a su lado. Este es Jack Dawson, anunció Evelyn con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Mi marido. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los flashes de las cámaras aparecieron en la sección de prensa. Muchos de ustedes lo han visto patrullando nuestros vestíbulos como guardia de seguridad. Lo que no sabían, lo que yo no apreciaba del todo hasta hace poco, es que Jack Dawson no es solo mi esposo en el papel. Es el hombre que me ha salvado la vida. No una, sino 2 veces. Relató el incidente de la infancia. Luego, con vaguedades, el reciente secuestro. Con cada palabra, la audiencia se envolvía más. Jack es un exoperador condecorado de la Fuerza Delta que dejó el ejército después de que una misión saliera trágicamente mal. Mi padre, reconociendo tanto su valor como su dolor, lo trajo a nuestra familia. Evelyn se giró para mirar a Jack directamente. Hoy me presento ante ustedes para reconocer públicamente una verdad vergonzosa. He tratado a este hombre, a este héroe, con desprecio y desdén. Lo relegé a las sombras por mi propio orgullo e incomprensión. Un silencio invadió la sala. Este nivel de vulnerabilidad del famoso director ejecutivo, tan sereno, no tenía precedentes. Hoy, me disculpo públicamente con mi esposo. Jack, lamento mi arrogancia, mi falta de respeto y no solo honramos nuestro matrimonio, sino también su dignidad inherente como ser humano que ha sacrificado más de lo que la mayoría podemos imaginar. La expresión de Jack se mantuvo cuidadosamente neutral, pero quienes estaban más cerca del escenario pudieron ver la emoción en sus ojos. Un reportero gritó desde la sección de prensa, Sr. Dawson, ¿la perdonas? Todas las miradas se posaron en Jack. Para un hombre que había pasado años evitando la atención, el foco de atención era claramente incómodo. Sin embargo, cuando habló, su voz se oyó con naturalidad por toda la sala. Nunca la culpé, dijo simplemente. La simplicidad y la gracia de su respuesta rompieron el ambiente. Los aplausos estallaron, tentativos al principio, luego se convirtieron en una atronadora ovación cuando Evelyn tomó la mano de Jack. A la vista de los accionistas, los miembros de la junta y la prensa, se la llevó a los labios en un gesto de profundo respeto. Mientras continuaban los aplausos, Evelyn volvió al micrófono. En honor al servicio de mi esposo y al servicio de miles como el que regresaron de la guerra con heridas invisibles, me enorgullece anunciar la creación de la Fundación Second Guard. Ella describió su visión, un programa integral para apoyar a los veteranos que luchan contra el TEPT, ofreciendo desde terapia hasta inserción laboral. La fundación se financiaría inicialmente con $20 millones de su fortuna personal. Jack será el director ejecutivo de la fundación, continuó, aportando su conocimiento de primera mano de los desafíos que enfrentan los veteranos. Cara a cada aspecto de nuestro trabajo. El anuncio provocó otra ola de sorpresa entre la audiencia. El cuerpo de prensa garabateó notas frenéticamente. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, procesando claramente las implicaciones de la transformación personal muy pública de su CEO. Mientras salían del escenario de la mano, Jack se inclinó para susurrarle al oído. ¿Te das cuenta de que los tabloides se van a divertir mucho con esto? Evelyn sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro habitualmente serio. Déjalos. Ya terminé de ocultar lo que importa. En los meses siguientes, Evelyn Collins Dawson, como prefería que la llamaran profesionalmente, realizó cambios que sorprendieron tanto al mundo empresarial como a quienes creían conocerla. Ella vendió su penthouse en Riverside. Las ganancias, junto con una parte importante de su fortuna personal, se destinaron a ampliar el alcance de la Fundación Segunda Guardia.
Ella y Jack se mudaron a una modesta casa de piedra rojiza cerca de un centro comunitario en uno de los barrios con dificultades de la ciudad. El centro estaba a punto de cerrar cuando Jack se acercó discretamente a su director con una oferta. Se ofrecería como voluntario para enseñar clases de defensa personal a jóvenes locales si pudieran proporcionarle el espacio. Lo que comenzó como un pequeño programa con 3 adolescentes reacios creció rápidamente. El estilo de instrucción paciente de Jack y su evidente experiencia atrajeron a más niños cada semana. Los padres, que al principio veían al exsoldado con sospecha, pronto se convirtieron en sus más firmes defensores. Por primera vez en años, Jack se encontró esperando con ilusión cada día. El peso de Kandahar no desapareció. Sabía que nunca lo haría, pero se volvió más soportable a medida que veía a sus estudiantes crecer en confianza y habilidades. Cuando un adolescente particularmente problemático le confió que las clases de Jack le habían dado una alternativa a unirse a una pandilla local, Jack sintió algo que había creído perdido durante mucho tiempo. Objetivo. Evelyn, por su parte, aportó su perspicacia empresarial a la fundación. Aprovechó sus contactos en toda la industria de defensa para crear programas de colocación laboral diseñados específicamente para veteranos con habilidades especializadas. Las empresas que querían contratos con el grupo de defensa Collins rápidamente aprendieron que contratar a graduados de segunda guardia era un requisito no escrito. Ella todavía dirigía la empresa de su padre con la misma brillantez y determinación. Pero el apodo de Reina de Hielo se desvaneció a medida que reveló más de su auténtico yo al mundo. Sus presentaciones trimestrales sobre ganancias ahora incluían actualizaciones sobre el trabajo de la fundación. La prensa empezó a hablar de ella como un modelo de responsabilidad social corporativa, más que como una directora ejecutiva despiadada más. Su hogar se convirtió en algo que ninguno de los dos había experimentado antes. Un verdadero santuario. La precisión militar de Jack se fusionó con el ojo de Evelyn para la belleza. Las estanterías ahora contenían tanto sus clásicos como sus textos de negocios, intercalados con fotografías de su creciente familia extendida de veteranos y niños del vecindario. Nunca hablaban de amor directamente, ninguno de los dos se sentía cómodo con las grandes declaraciones, pero existía en los pequeños momentos, en la forma en que Jack siempre se levantaba antes del amanecer para preparar el café exactamente como ella lo prefería, en cómo Evelyn había memorizado las señales sutiles de sus pesadillas que se acercaban y sabía exactamente cuándo despertarlo, en sus movimientos sincronizados mientras navegaban por sus espacios compartidos. Una noche, cuando el invierno se instalaba sobre la ciudad, se sentaron en su pequeño porche a pesar del frío. Evelyn envuelta en una manta, Jack, aparentemente inmune a la temperatura. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado? Ella preguntó de repente. Si esos hombres no me hubieran capturado esa noche, Jack consideró la pregunta con su habitual seriedad. Habríamos seguido como estábamos, tú construyendo tu imperio, yo observando desde las sombras. Los dos solos, añadió en voz baja. Él asintió, su aliento era visible en el aire frío. Los dos solos. Se quedaron en silencio, mirando cómo los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer del cielo nocturno. Gracias, dijo finalmente Evelyn. No solo por salvarme, sino por darme la oportunidad de convertirme en esto. La mano de Jack encontró la de ella debajo de la manta. ¿Y esto qué es? Ella sonrió, una expresión genuina que todavía lo sorprendió cuando la vio. Alguien que recuerda estar agradecido. Alguien que sabe que las cosas más importantes no están en las salas de juntas ni en las cuentas bancarias. A la mañana siguiente, Jack impartió su clase habitual del sábado en el centro comunitario. Actualmente asisten regularmente 20 niños de distintas edades, muchos de ellos procedentes de familias que no pueden costear una formación formal en artes marciales. Evelyn llegó cerca del final de la sesión cargando contenedores con bocadillos caseros. Otra habilidad que había desarrollado laboriosamente durante los últimos meses. Mientras preparaba la mesa de comida, una de las niñas más jóvenes, recién incorporada al programa, se acercó a ella con curiosidad. ¿Es usted el jefe del señor Jack?, preguntó el niño,
mirando la ropa todavía elegante de Evelyn a pesar de su estilo más simple. Evelyn sonrió al observar cómo Jack demostraba un suave escape de muñeca ante un círculo de niños atentos. No, respondió ella suavemente. Solía ser alguien que necesitaba ser rescatado. Ahora elijo vivir con gratitud. La niña parecía confundida, pero asintió de todos modos antes de correr de vuelta a la clase. Evelyn se quedó, apoyada en la pared, contenta de ver cómo Jack transmitía la sabiduría que tanto le había costado adquirir a una nueva generación. Ambos habían sido destrozados de diferentes maneras. Ella por las expectativas y el aislamiento, él por la culpa y la pérdida. Sin embargo, de alguna manera, en el espacio entre sus destrozos, habían encontrado algo completo. No un final de cuento de hadas, sino algo mejor.